¿hay alguna evidencia científica que desafíe la visión evolutiva de una Tierra antigua y apoye la de una Tierra joven? El científico Robert Gentry la ha encontrado. Mientras trabaja en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, ha publicado evidencia que desafía el largo periodo de tiempo de la historia de la Tierra. En 1977, la Red de Comunicación de Investigaciones publicó un innovador informe sobre los resultados de los trabajos del Dr. Gentry, el cual describe sus implicaciones de la siguiente manera. Las actuales leyes físicas pueden no haber gobernado el pasado. Las rocas fundamentales de la corteza terrestre, en vez de enfriarse y solidificarse durante millones de años, se cristalizaron casi instantáneamente. Algunas formaciones geológicas que se pensó tenían 100 millones de años, en realidad solo tienen algunos miles de años. Al apoyar estas proposiciones, y cualquier investigador nos lo dirá, toda la estructura histórica de las ciencias naturales se desvanecería y quedarían pocas certezas. Hasta la fecha, estas posibilidades y otras igualmente desafiantes han sido sugeridas en una extraordinaria serie de documentos publicados durante hace algunos años en las principales revistas científicas del mundo, Nature, Science y Annual Review of Nuclear Science, entre otras. Red de Comunicación de Investigaciones, informe importante 1977. Parte de la investigación del Dr. Gentry, a la que se hace referencia en esta cita, pertenece a su trabajo con madera carbonizada en lo que se conoce como la Meseta de Colorado, una extensa región geográfica que abarca parte de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Por medio de un microscopio y un equipo de laboratorio más avanzado, analiza estas muestras de madera carbonizada para varios tipos de radioactividad. Sus resultados nos ayudan a entender cuánto le toma al carbón formarse, la edad del carbón y la edad de la Tierra misma. Encerrada en estas y otras muestras de madera carbonizada de las minas de uranio, se encuentra una evidencia extraordinaria que nos cuenta una historia diferente. Para verla es necesario que las muestras se coloquen en epoxi, un tipo de resina, y luego en unos portaobjetos de vidrio para su observación bajo el microscopio. Bajo el microscopio podemos ver decoloraciones producidas por partículas radioactivas expulsadas de diminutos centros. Algunos son circulares, otros elípticos, como puede verse en estas fotografías. Para formarse estos halos circulares y elípticos, necesitaron una secuencia especial de acontecimientos, en realidad tan especial que derriba completamente la idea de una edad antigua del carbón y apunta hacia su reciente formación, geológicamente hablando. ¿Qué tan reciente? En 1976 publiqué mis resultados sobre los estudios de estos troncos en la edición de Issue of Science del 15 de octubre de 1976. Esto es lo que decía ese informe. Estos extraordinarios valores, con referencia a estos porcentajes de uranio, admiten la posibilidad de que tanto la infiltración inicial del uranio como la carbonización posiblemente hayan ocurrido en los últimos miles de años. En otras palabras, estaba sugiriendo que el carbón se forma muy rápido, geológicamente hablando. Esta información se ha mantenido inalterada y no se ha refutado en la literatura científica desde que se publicó en 1976. Por lo tanto, tenemos derecho a sacar algunas conclusiones firmes sobre los datos. Los geólogos han supuesto que el Eoceno fue hace casi 60 millones de años, el Cretáceo hace 110 millones de años, el Jurásico hace 160 millones y el Triásico hace 225 millones. Pero los resultados que hemos presentado contradicen esa información, y lo que muestran es el entierro simultáneo de todas estas formaciones hace varios miles de años. Estos resultados pertenecen al origen y a la edad del carbón, donde quiera que se encuentre. El hecho es que la geología del Gran Cañón encaja en un modelo que se basa en el suceso de un diluvio universal. En un intento por saber de dónde vinieron las aguas de la inundación, a dónde fueron después del aluvión y qué acontecimientos geológicos ocurrieron mientras duró, recurrimos al Dr. Walter Brown,
antiguo jefe de los estudios de ciencia y tecnología en el Air War College y profesor titular de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su desarrollo de la teoría de las hidroplacas proporciona la clave que descubre muchos misterios sobre el diluvio y sus efectos. En nuestro planeta podemos ver 17 aspectos muy extraños que hoy pueden explicarse sistemáticamente como resultado de un cataclismo, un diluvio universal cuyas aguas salieron expulsadas de cámaras subterráneas con una liberación de energía que excedía la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación nos demuestra la rapidez con que se formaron las principales montañas. Explica los depósitos de carbón y petróleo, la rápida deriva continental, por qué los lechos oceánicos tienen enormes fosas y cientos de cañones y volcanes. Explica la formación de estratos divididos en capas y la mayoría de los registros fósiles, las llamadas edades de hielo y los principales cañones, especialmente el Gran Cañón. Quizás la Tierra antediluviana tenía un inmenso supercontinente que contenía exuberante vegetación, mares, ríos y montañas menores. De acuerdo con la teoría de las hidroplacas, la Tierra antediluviana tenía mucha agua subterránea, cerca de la mitad de la que hay en nuestros océanos actualmente. Esta agua estaba en cámaras interconectadas que formaban una concha esférica de unos 800 metros de grueso, quizás a 16 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. El incremento de la presión en la cámara subterránea expandió la corteza como se expande un globo cuando aumenta la presión en su interior. La falla en la corteza comenzó con una fisura microscópica que aumentó en ambas direcciones a cerca de 5 kilómetros por segundo. La grieta que siguió el camino de menor resistencia rodeó el planeta en aproximadamente 2 horas. Cuando la grieta se desplaza por la Tierra, la corteza sobre ella se abrió como el rasgón de una tela muy estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión, debido al peso de 16 kilómetros de roca presionando hacia abajo. Así que el agua salió violentamente de la rotura. Los cálculos demuestran que estas fuentes de agua de la grieta que rodeaba el planeta salieron propulsadas de manera supersónica a más de 30 kilómetros hacia la atmósfera. La rociada de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra no había experimentado antes ni experimentado desde entonces. La Biblia afirma que todas las fuentes del gran estallido se abrieron en un día. Y describe estos eventos hace cerca de 4.500 años. Ahora podemos unirlos científicamente por orden de causa y efecto en la teoría de las hidroplacas. Las fuentes de la Gran Grieta y el vapor en expansión produjeron violentos vientos y parte del agua que salió expulsada por encima de la helada estratosfera se congeló en cristales de hielo sobreenfriados y se formaron inmensos depósitos de hielo que sepultaron, asfixiaron y congelaron instantáneamente a muchos animales. El agua a alta presión erosionó la roca en ambos lados de la grieta e incluso arrojó los contenidos calizos de muchos mares antediluvianos. Grandes cantidades de sedimentos de esta agua turbia se asentaron en todo el planeta. Estos sedimentos atraparon y sepultaron plantas y animales, lo que formó el registro fósil. La vegetación arrancada por la inundación se desplazó a regiones donde se acumuló y rápidamente se convirtió en carbón y petróleo por procesos que hoy en día podemos reproducir en el laboratorio. Los experimentos demostraron que cuando la erosión ensanchó la grieta, su grosor se hizo tan grande que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó, dando origen a la dorsal media oceánica que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales, las hidroplacas, aún con agua lubricante debajo de ellas, se desplazaron hacia abajo, lejos de la emergente dorsal media atlántica. Después de que las inmensas placas continentales alcanzaron una velocidad de unos 70 kilómetros por hora, chocaron entre ellas, se comprimieron, se aplastaron, se condensaron y se doblaron. Las porciones de hidroplacas que se levantaron formaron montañas.
Las que se combaron hacia abajo formaron fosas oceánicas. Por eso sus aspectos por lo general van paralelamente con los de las dorsales oceánicas de las que se alejaron. Las hidroplacas que se alejaban de las dorsales oceánicas abrieron cuencas oceánicas muy profundas, en las cuales se aislaron las aguas de inundación. Todas las cuencas continentales quedaron llenas de agua, lo que produjo muchos lagos postdiluvianos. Todo lago que se formó por la lluvia o por la desembocadura de agua en alturas mayores se derramó en el punto más bajo de su margen. Esto erosionó la pequeña abertura de su borde, permitiendo que fluyera mucha más agua a través de ella, lo que cortó más rápida y profundamente los sedimentos blandos depositados por la inundación. Este proceso se aceleró hasta que toda el agua de los lagos se vertió a través de una profunda abertura, formando un cañón. El más grande de todos fue el Gran Cañón. El norte y el este del Gran Cañón era un enorme lago que he identificado y nombrado Gran Lago. El vertido liberó más agua que los 5 grandes lagos juntos. El Gran Lago se derramó, erosionó su embalse a 30 kilómetros de Page, en Arizona, y formó de manera catastrófica el Gran Cañón, en cuestión de semanas. La rápida deposición de los depósitos por la acción de las mareas significa que hubo poco tiempo para que ocurriera la erosión entre capas sucesivas. Sobre la escala del largo período visualizado por la teoría evolutiva, debería haberse encontrado evidencia considerable de erosión y de relleno por formaciones geológicas sucesivas durante el clima que se esperaba por millones de años.